7:14, vamos ahora a la entrevista con Héctor Yepes, la comienza Yolanda Torres desde Quito. Efectivamente, gracias Carlos. Estamos con el asambleísta independiente Héctor Yepes, activista, abogado y político guayaquileño, actual presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, especialista en litigios y derecho constitucional, con estudios de posgrado en Derecho, Gobernanza y Liderazgo en universidades como la de Georgetown, la de Salamanca, Castilla de la Mancha, Espíritu Santo de Guayaquil, el Instituto del IDE y la Universidad de Desarrollo de Chile. Bienvenido, asambleísta. Un tema que preocupa al estar a menos de 20 días de la próxima jornada electoral es el alto nivel de ausentismo por miedo al contagio del COVID. ¿Cómo promover que la gente cumpla con esta obligación cívica? Yo creo que primero debemos alzar la voz cada uno, como ciudadanos, como padres de familia, en mi caso que soy, darnos cuenta de la importancia que tiene ir a votar este 7 de febrero. Ya estamos, es más, hoy en 2 semanas se acaba la campaña electoral y ya estamos a las puertas de ir a la elección. Y por supuesto, Yolanda, hay un miedo natural que la gente puede sentir, sobre todo la gente que tiene mayor probabilidad de riesgo de contagio, de decir, no voy, pago la multa, $40, me sale hasta más barato, dirá alguno, que hacerme un examen de coronavirus, pero hay que entender lo que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, la estabilidad de la dolarización, la posibilidad de que o vayamos por el rumbo de Venezuela, que los vemos todos los días en las calles de Guayaquil, de Quito, en Manabí, en todas las provincias del país prácticamente, o podamos dar un giro hacia una economía que salga adelante con oportunidades de empleo. Y ahí lo que nos jugamos va mucho más allá del riesgo de contagio un día. Yo soy una persona en lo personal que me cuido bastante, trato de no salir de la casa si no es estrictamente necesario, mi esposa también, pero vamos a ir a votar el 7 de febrero. Yo no soy candidato a absolutamente nada, porque tenemos la responsabilidad, no solo el derecho de elegir, sino la responsabilidad de no dejar el futuro de nuestras familias en las manos de otros. Vayamos a votar el 7 de febrero y ojalá este mensaje, a lo mejor, mucho mejor dicho de lo que yo lo pueda expresar, se transmita masivamente por parte de quien debería hacer esto, que es el Consejo Nacional Electoral, que debe ser el llamado a promover y a garantizar con bioseguridad que la gente vaya a votar. Sí, señor asambleísta, tradicionalmente las personas de la tercera edad, y me refiero a las bien mayorcitas, no como Carlos, que ya es tercera edad, generalmente esos son muy proclives a salir a votar, tienen este orgullo de con su voto ayudar en el futuro del país. Pero en esta ocasión es obvio que les va a ser mucho más difícil. ¿Usted cree que debería haber un horario diferenciado, mesas diferenciadas para este grupo que, como le digo, siempre ha sido muy entusiasta de votar, pero que ahora realmente se dificulta? Esa es la primera pregunta. La segunda, el voto de estas personas, ¿a quién cree usted que favorece más? ¿A qué tendencia, digamos? ¿A qué tendencia? Sí, empiezo por lo último. Yo no podría dar una respuesta exacta sobre eso porque no tengo estudios a la mano, pero lo que sí es lógico pensar es que quien piensa que puede pagar la multa de $40 sea el que no vaya a votar. Y por tanto estamos hablando de la clase media alta. En cambio, quien no tiene $40 para pagar una multa se va a arriesgar y va a ir a votar, y con eso ya podemos intuir a quién le puede perjudicar el ausentismo. Ahora, en el Ecuador, tanto los mayorcitos como Carlos, así como los más jóvenes, todos salimos a votar realmente, no solo porque tengamos un sistema de voto obligatorio, sino porque tenemos una cultura ya adquirida en el Ecuador que hasta quien no tiene la obligación, y esto también incluye a los jóvenes adolescentes de 16 años, como también tenemos la costumbre de votar en familia, todo el mundo va. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, más allá de que esto es un tema que hay que dejárselo a los expertos en materia electoral, no estoy tan de acuerdo en que se separen los horarios de votación. Pero, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos cédulas que terminan en dígitos diferentes. Si vamos a ir a votar, vamos a ir juntos, aunque uno de los dos saliera
solo en un horario, vamos a movilizarnos los dos seguramente, es día domingo, estamos solos en la casa, iríamos con los bebés, incluso capaz uno espera en el carro, así es como lo hace la gran mayoría de familias en el Ecuador. Entonces yo creo que opciones pueden ser extender ampliamente el horario de votación, multiplicar, y esto ya estamos tarde, pero multiplicar, duplicar, triplicar el número de recintos electorales para garantizar que haya mayor espacio, mayor holgura, no haya tanta aglomeración, pero sobre todo comunicar masivamente a través del Consejo Nacional Electoral, que tiene a disposición cadenas nacionales, que va a haber protocolos de bioseguridad para que la gente se sienta confiada. Y ojo, ya ha habido elecciones en otros países donde la gente ha ido a votar. República Dominicana, Bolivia, es decir, se puede hacer porque un amigo consultor político me decía el otro día, algo que yo no tenía mapeado, pero me dice, mira, la gente también está en casa, con menor actividad, y eso politiza un poco más al electorado. También hay factores que no sabemos cómo se dan en esta circunstancia única. Asambleísta, ¿es la misma probabilidad de ausentismo para los tres candidatos punteros al momento? Quiero decirle, ¿hay algún grupo que motive más a la gente a ir a votar que otros? Yo creo que en general hay mucha apatía y eso es lo que entra en juego también en esta elección. La gente no se siente motivada por el proceso electoral en general, pero yo me atrevería a intuir que el electorado, por ejemplo, del señor Yacu Pérez, sobre todo cuando hablamos de las bases indígenas, que es una parte de su electorado, es muy militante, muy organizado y muy disciplinado. Van a ir a votar. El electorado del correísmo también va a salir a votar. Cuidado el electorado de Guillermo Lasso, yo me incluyo, yo voy a votar por Guillermo Lasso. Cuidado, nos confiamos, decimos, bueno, que pase lo que tenga que pasar, y resulta que gana otro, no porque tiene la mayoría de la preferencia electoral, sino porque quienes pensamos votar por Guillermo Lasso nos quedamos viendo una película en la casa. Entonces, no nos quejemos después de lo que ocurre con el país si no asumimos un día, media horita, 20 minutos nuestra parte. Asambleísta, mucha gente se jacta de que nunca vota a favor de un candidato porque ninguno es de su entera satisfacción. Anulan el voto. ¿Por qué es importante hacer valer el voto en esta ocasión? Porque hay demasiado en juego. Está el futuro de nuestras familias, está el futuro del empleo en el Ecuador mientras la gente se nos está muriendo de hambre. Está el futuro de un país que necesita urgente un sistema de salud que funcione como funcionó la iniciativa Salvar Vidas que Guillermo Lasso llevó adelante. Y aquí estamos hablando literalmente de temas de vida o muerte. Literalmente, en este momento, ahora sí, sin ninguna metáfora. Y por tanto, no podemos decir, bueno, como este no es el candidato que yo soñaba desde que era chiquito, entonces no voy a ir a votar. No, señores, aquí hay tres opciones. Y el único, para mí, que puede generar empleo, que puede garantizar un sistema de salud no solo con dinero, que sea gratuito, universal, sino bien administrado. El único que puede garantizar la dolarización, y le digo en lo personal incluso, yo soy pro vida, el único de los tres candidatos que es pro vida y pro familia, que responde a los valores que creo compartimos la gran mayoría de ecuatorianos, es Guillermo Lasso. Entonces creo que lo lógico es votar por él y es mi humilde recomendación sin yo ser candidato a nada en esta elección. Finalmente, mucha gente se sintió muy desmotivada cuando sufrió lo que para muchos fue un fraude electoral en su contra. ¿Cómo se han preparado en esta ocasión? Porque la gente cree que si se diera, Dios lo quiera, esta posibilidad, de todas maneras se quedaría pues en la indefensión total, sin hacer nada al respecto. Yo no conozco la parte interna del manejo de control electoral de la campaña, soy sincero, pero sí creo que uno aprende de las experiencias, esperemos que haya un gran control electoral. Me parece también que la alianza con el Partido Social Cristiano, que tiene uno de los mejores controles electorales, no del Ecuador, de Latinoamérica, pueda ser de mucha utilidad en esta elección y qué bueno, porque eso es lo que necesitamos, unirnos todos los que queremos que el Ecuador salga adelante con empleo, con salud, con una dolarización que se mantenga, no que se ponga en riesgo, y con un presidente y una mayoría en la Asamblea, ojalá también, que defienda
la honestidad, los valores, un rumbo para la economía que permita prosperar a las familias en el Ecuador. Esta es una elección crucial. Cuidado por decir, bueno, voto blanco, voto nulo, no voy a votar. Terminamos como nuestros hermanos y hermanas venezolanas que deambulan por toda América Latina y que vemos día a día en el Ecuador. Eso que parecía ficción, cuando lo decían en Venezuela, nadie lo creía. Incluso muchos opositores al chavismo decían, no, eso es exagerado. Bueno, hoy lo estamos viendo. No lo estamos viendo en las noticias. Lo vemos cada vez en cualquier parte del país que salimos a las calles. Yo creo que está en nuestras manos evitar que eso ocurra en el Ecuador. Esto no va a afectar al vecino, al partido político. Esto va a afectar a cada una de las familias de los 17 millones de ecuatorianos. Bien, muchas gracias. Vamos con Carlos, que está junto a usted. 7:24. Primero, gracias por lo de mayorcito. Es muy cariñoso y estoy de acuerdo. Es cierto. Segundo, qué formidable intervención. Pero yo la veo desde el otro lado. Decían ayer, cuando usted hacía esta misma advertencia, es una farsa esto que podemos terminar como Venezuela. Correa tuvo 10 años con todos los poderes y no nos mandó a Venezuela. Claro. Carlos, buenos días. Bienvenido. También Chávez estuvo 10 años en el poder y una década no pasó nada en Venezuela. De hecho, había un boom petrolero, al igual que lo tuvo Correa hasta el final de su mandato, pero luego quedó Maduro, que uno no era Chávez, así como el candidato hoy del señor Correa no es Correa, así como Lenín Moreno, que decía, no, esta es la continuidad, no fue Correa tampoco, y ahí están los resultados. Y segundo, hoy no hay boom petrolero, hoy estamos viviendo las consecuencias del descalabro económico fruto de 10 años de correísmo y 4 años de desastre del morenismo, sobre Ahora, todo al comienzo. diseccionaba con muy mala... bien usted el tipo de votantes que tiene Yacu, decía que es muy militante, y el que tiene Arauz. Entonces, hay quienes consideran que lo que usted está haciendo es lo correcto. No tiene sentido a los votantes de ellos cambiarlos de opinión, porque no van a cambiar de opinión, sino apelar a ese nicho de clase media para arriba, que está indeciso, que está desencantado, que no va a votar, o que si va a votar, va a anular. ¿Por qué no anular el voto? Hay una serie de actores políticos que están impulsando eso porque su candidato no pudo concretarse o porque ninguno les parece, lo que usted decía, el candidato ideal. Carlos, yo entiendo humanamente que alguien diga, bueno, estoy en una situación de apatía, ahorita creo que gran parte del país se siente así por la pandemia, la crisis económica, es natural, pero un ratito, a ver, aterricemos, pongamos un cable a tierra. Y déjenme poner un ejemplo numérico. Si mañana el candidato del correísmo tiene, digamos, 25% de las preferencias electorales totales, pero resulta que solo los votos válidos son el 50% de ese total, porque la otra mitad no fue a votar, anuló o votó en blanco. En ese caso tiene el 50% de la votación. Y por tanto gana en primera vuelta, aunque el siguiente candidato tuviera 49%, porque según la ley ecuatoriana, en primera vuelta se gana con 50% más 1, es decir, con 50,001 o con 40 puntos y 10 de ventaja sobre el siguiente, y esto es un cómputo sobre votos válidos, según el Código de la Democracia. Entonces el riesgo existe, no estamos hablando de algo que es traído de los pelos. Lo ha ilustrado muy bien. Qué importante. De paso, esta es la entrevista que vamos a reprisar de noche a las 20 horas. Las demás las sube Ecuador en vivo todos los días. También Max TV en YouTube después, y fragmentos de las principales intervenciones las produce a lo largo del día en sus cuentas Max TV Online. Si las causas para este desánimo son COVID 1, apatía por lo que usted decía con las palabras que usó 2, ese despelote del CNE 3, y la falta de atracción, de emotividad, de, en algunos casos, de veracidad, de certidumbre de algunas propuestas, lo que hay que atacar son estas 4 causas a quienes piensan así. Las propuestas difícilmente se podrán cambiar. Las que usted mencionó del candidato por el cual yo también voto son las más viables. El despelote del CNE, yo considero que no. El COVID
está en proceso la vacunación. ¿Qué hacemos con la apatía? Con quien dice, por ejemplo, yo voy a votar por lo que dice Yepes, y por la obligación, y por el civismo, o por no pagar los $40, me corro el riesgo de contagiarme, voy a votar. Pero mando a la mierda a todo el mundo, es decir, rayo toda la papeleta, pongo lo que me da la gana, o voto en blanco con una rayita así. A ver, ahí la luz deja ver la rayita. Ahí, ya. A esa rayita, inadvertidamente, cualquiera le pone una así, véanla, y ha votado por usted. ¿Ok? Aquí permítame una dirección. Se los digo porque una de las formas en que a mí me robaron la elección en el 2017, que yo la veía además, porque el partido que me auspició no tuvo para mandar a todas las mesas de conteo de las urnas en el CNE de aquí observadores. Habían mesas largas, más o menos con 8 urnas en cada mesa, 5 filas de mesas, 40 urnas se abrían al mismo tiempo, había un solo inspector del partido, y yo veía como mientras el inspector estaba en otra mesa, o el veedor, las papeletas en blanco las marcaba quien estaba sacándolas, las marcaba. Después, pues no sabía por quién, pero vi que las marcaba. Después, esos votos eran para un competidor, que de paso no era el competidor directo, con lo cual despistaban un poco el resultado y desbalanceaban lo que querían. En definitiva, y perdonen la dirección, hicieron ganar aquí o repuntar a alguien que no tenía ningún arrastre, no tenía por qué estar bien en Guayaquil. Él mismo dijo, agradezco la cantidad de votación que he tenido, ¿ya? En Guayaquil. Ahí está, yo lo vi, ¿ok? Luego documentamos ese fraude, en fin, me reconocieron 726,000 votos, tuve más de 840,000, y en otros casos, por perjudicarme a mí, anulaban toda la papeleta. Es decir, a Cintia también la perjudicaron, le reconocieron ellos 800,000, tuvo más de 1 millón de votos. Esto para explicarles qué pasa si dejan el voto en blanco, o puede pasar. Vamos a la pregunta otra. ¿Qué pasa si decide cumplir el deber, pero en una manifestación de rebeldía, decir, no creo en nadie, váyanse todos al cuerno? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que bonito para desahogarse. Yo creo que hay formas más originales, creativas de desahogarse. Grita en el baño, en la ducha, váyase a correr, como dice Verónica. Pero lo que nos jugamos en esta elección, insisto, es la posibilidad de que la economía termine de hundirse después de estos 14 años de desastre, sobre todo en los últimos años, o salga para adelante. Que la salud siga siendo repartida o que se maneje eficientemente para cuidar la vida de la gente. Que podamos prosperar o podamos ir en el camino de Venezuela. Entonces, hay que elegir a alguien. Puede ser que no sea, insisto, la opción ideal, soñada, pero ese alguien que tiene la opción de ganar, porque solo hay 3 candidatos, y esto ha sido así toda la campaña de los que están en la papeleta, solo hay 3 candidatos que tienen opciones: el candidato del correísmo, el señor Yacu Pérez y Guillermo Lasso. De paso hay otra cosa muy meritoria de su parte, aunque usted es un tipo joven, no es un tipo, nunca ha sido envilecido, lleno de odio y de rencor, no es ningún secreto que usted se ha distanciado de Creo y de Guillermo Lasso, y a pesar de esas distancias y diferencias, asume la posición que públicamente acaba de decir. Lo último, otro de los argumentos de ese sector medio, hoy día indeciso, no del voto firme que tiene o duro que tiene Arauz y del militante que tiene Yacu, es, ¿sabes qué? Todos son unos corruptos. Todos son unos corruptos. Considera los actuales igual que los anteriores, todos son unos corruptos. La diferencia es que antes hicieron y ahora no han hecho. Así que aquí no hay discusión. Vamos por los de antes. Roban igual, pero hacen por lo menos. Es verdad que eso piensa la gente no solo aquí, en toda Latinoamérica, en buena parte del mundo, y es verdad que en buena medida eso es cierto. Lamentablemente es cierto, y creo que hay una gran crisis de liderazgo, no solo en el Ecuador, en el mundo, para cambiar esa justificada manera de pensar. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, insisto, yo no soy candidato, yo no estoy pidiéndole a nadie que vote por mí. Voy como padre de familia, yo de 2 hijos,
una bebita que en marzo cumple un añito, pandemia al 100%, y un hijo de 3 años, que queremos salir adelante en el país con mi esposa, tener un futuro donde tengan educación, salud, oportunidades de salir adelante. Por una rabieta o por una molestia real, ¿voy a dejar de elegir? Claro, tenemos que elegir a la persona que creo yo con opciones de ganar hoy es Guillermo Lasso. Que no sea ni el que roba y no hace, como ha sido este gobierno, ni tampoco el que robó e hizo algo, como yo calificaría al señor Correa. Necesitamos a alguien que haga y no robe, pues. O sea, no nos conformemos con menos, porque si no, ya la culpa también es nuestra, pues, si nosotros mismos vamos a bajar la vara hasta ese punto. Y un tema adicional que yo sí quisiera, Carlos, plantear. Vi una campaña muy interesante universitaria de salir a votar por la causa de uno. Yo creo que eso es algo que nos mueve a muchos. En lo personal, yo soy pro vida y cientos de miles de ecuatorianos hemos salido a las calles a defender la vida desde la concepción. El único candidato pro vida que tiene opciones de ser presidente en el Ecuador es Guillermo Lasso. Y yo sí le quiero mandar un mensaje a la gente que piensa como yo, que es muchísima en el Ecuador, para la que es importante defender la vida y la familia. El único candidato que puede garantizar esa defensa desde la presidencia de la República y que tiene opciones de llegar es Guillermo Lasso. De nada nos servirá después salir a marchas, cientos de miles, horas de horas, si no nos tomamos la pequeña molestia de salir 20 minutos, media hora, 40 minutos, un día a votar por lo que nosotros creemos. Héctor, bienvenido y gracias nuevamente. Le ha sentado muy bien su independencia y ha llegado muy temprano a la madurez, 34 años, 7:35.